Amada Iglesia, el Señor paz a vosotros. Paz a vos. Pueden sentarse, por favor, mis hermanos. Gracias. Bueno, hermanos, en este día vamos a tocar un poquito el tema de la creación de Dios y vamos a iniciar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Juan capítulo 1. Y del versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En estos 3 versículos vemos que habla de un principio. Y todos nosotros, bueno, los que somos de la Iglesia de Dios israelita, sabemos que la creación de Dios tiene 2 principios. El principio metafísico y el principio físico. Aquí estamos viendo a través de estos versículos los 2 principios, porque está hablando que en el principio era el Verbo. Ese Verbo es el Hijo de Dios. Entonces dice que el Verbo era con Dios en el principio. Es la creación metafísica. Y el Verbo era Dios. Claro que aquí por las creencias de la divinidad le ponen que el Verbo era Dios, pero podemos citar Filipenses para que veamos que el apóstol Pablo nos explica que el Verbo era semejante a Dios. Y aquí dice que era Dios, pero no, Pablo nos explica que, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante este versículo de Filipenses. Y dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. El verso 3, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces, está hablando aquí de un principio. Nosotros sabemos que Dios no tiene principio ni tiene fin, pero está hablando de un principio. ¿A qué principio se refiere aquí el que escribió, que es Juan? Se refiere al principio del Verbo, al principio de la creación de Dios en la obra metafísica, que son los ángeles, los espíritus. Entonces, en el principio era el Verbo. Ahí está el principio de la creación metafísica. Y el Verbo era con Dios. Ahí estaba el Verbo. El Hijo de Dios estaba con Dios. Y tomando las palabras de Filipenses, que luego lo vamos a ver, y el Verbo era semejante a Dios. Este era en el principio con Dios. Ahí estaba. Porque Dios no tiene principio ni tiene fin, pero el Verbo sí tiene un principio. Todas las cosas por Él, ¿por quién? Por el Verbo, fueron hechas, y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Para poder entender este versículo 3, vamos a ver la carta a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1, del versículo 12. Colosenses 1, del versículo 12 en adelante. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Voy a detenerme un poco aquí, hermanos,
porque Pablo dice que le damos gracias al Padre y que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y ya en el 14 dice, en el cual tenemos redención, o sea, en el Hijo, tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Aquí en esta última parte del versículo 16, dice, todo fue creado por él, o sea que a través de él y para él. Aquí está que todo lo que creó Dios es para su Hijo, pero como dice Pablo aquí, todo fue creado por él, a través de él y para él. ¿Qué fue creado? Como dice el principio del verso 16, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Entendemos entonces que el Verbo no era un espectador en la creación de Dios. Los que eran espectadores eran los ángeles, y eso lo vamos a ver más adelante en el libro de Job. Entonces los ángeles eran espectadores, y dice Job que se regocijaban los hijos de Dios cuando él formaba el universo. Entonces aquí vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo participó de la creación de Dios. Esto, como dice aquí en el versículo 16, que sean los cielos, sean en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Entonces esto quiere decir que si nos ponemos a pensar en la orden del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo, ¿quién es primero? El Padre, luego el Hijo y luego el Espíritu Santo. ¿Por qué en el tercer lugar está el Espíritu Santo? Porque Dios hizo al Verbo y el Verbo le ayudó a crear al Espíritu Santo y luego a todos los espíritus, los ángeles. Por eso dice, sean principados, sean dominios, tronos, todo fue creado por él y para él. Así hemos creído desde que el hermano Santiago Montiel estaba con nosotros. Últimamente se ha dado un ligero cambio en este tema, pero así como ahorita lo estoy explicando, es como lo hemos visto desde que estaba el hermano Santiago Montiel. Y al tener, hermanos, algunas pláticas con algunos obreros, no, dices que así no puede ser. Le digo a los obreros, en el tiempo que estaba el hermano Santiago Montiel, estabas tú, estaba yo, estábamos muchos. Y como lo explicaba el hermano Santiago Montiel, se lo aceptamos todos y nadie dijo nada. Y ahorita que ya no está el hermano, ahora sí ya tú te pones a hablar en contra de un punto. A lo mejor no es de salvación, hermanos, pero así es como hemos aprendido nosotros y así lo estoy explicando. Dice en Génesis capítulo 1. Génesis 1, versículo 1 al versículo 5 voy a dar lectura. Génesis 1, del 1 al 5. Y aquí cabría una pregunta para todos nosotros. Si alguien la quiere responder, la puede responder. La pregunta es, ¿en qué tiempo creó Dios los cielos y la tierra? Si alguien quiere responder, lo puede hacer. ¿En qué tiempo creó Dios los cielos y la tierra?
Por eso, pero ¿qué tiempo? En el principio, Por eso, pero ¿qué tiempo? después de la creación metafísica. Ajá. Ya estamos hablando de la metafísica ahorita, ya en Génesis 1:1 hablamos de la metafísica del 1 al 5, voy a leer, y ahorita me contestan, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, hermanos, eso es una pregunta muy importante esta, porque de allí vamos a ver otro versículo, allí en Éxodo, pero aquí la pregunta está en el aire, ¿en cuánto tiempo creó Dios los cielos y la tierra? Sí, estamos hablando de la creación física. Según las escrituras, hermano, fueron en 6 días. Ah, bueno. Es muy importante que distingamos la palabra creación con hacer, porque vamos a leer y oímos cada sábado la ley de Dios y decimos amén, que estamos de acuerdo. Éxodo capítulo 20, versículo 11. Éxodo 20, versículo 11. Y dice, porque en 6 días, ¿cómo dice? ¿Creó o hizo? Porque en 6 días, ¿qué? Hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Entonces, en 6 días hizo los cielos y la tierra. Si regresamos a Génesis 1, aquí, quienes están aquí acompañándome, me contestaron, pues lo hizo en el principio, los cielos y la tierra. Entonces, el Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, una cosa es crear y otra cosa es hacer. Nosotros hemos visto que en el primer día Dios creó los cielos y la tierra. Pero, como dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. En el versículo 2 nos explica que la tierra estaba desordenada. Todo el material del universo, todo estaba revuelto. ¿Sí o no, hermanos? Pero creó Dios en el primer día, creó los cielos y la tierra, pero ya estaban ahí los cielos y la tierra. ¿Qué faltaba por hacer? Pues acomodar todo en su lugar, hacer el universo, hacer la tierra, hacer los cielos, pero el material ya estaba. Es como cuando tenemos un terreno y compramos el material de construcción y llevamos la varilla, llevamos el cemento, la grava, la arena, los ladrillos, las piedras para el cimiento, todo. Pues ahí está mi casa, decimos, ¿ah? ¿Pero qué falta? Pues nada más falta hacer la casa, acomodar todo. Ahora, hermanos, si hay una pregunta, pueden hacer la pregunta, hermanos, ¿eh? Vamos ahora a leer Hebreos en el capítulo 11. Hebreos 11, versículo 3.
Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Eso es crear. Crear es que venga a existir lo que no se ve, ahora se tiene que ver. Y nosotros sabemos que de la nada, nada se hace. Cuando algún arquitecto hace un edificio, le dice a la gente, es mi creación, pero tomó material de lo que hizo Dios, ¿no? Pero crear como Dios, de la nada, pues nadie lo puede hacer, nada más el único que lo puede hacer es Dios. Como dice, y de la nada hizo que existiera lo que no se veía. Entonces, si el Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entendemos lo que dijo ahí en Hebreos 11:3, que Dios hizo que existiera lo físico para formar los cielos, para formar el planeta, los planetas, las estrellas, los luceros, la atmósfera, el universo, en ese primer día. Y ya los demás días, y vamos a ver otra vez en el Génesis, capítulo 1, versículo 6, Génesis 1:6, vamos a ir entendiendo que ya no es una creación, sino es hacer, es acomodar las cosas. Versículo 6, y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Entonces, vemos que ya el material para hacer el cielo ya estaba. El material para hacer la tierra ya estaba. Solamente dice que haya expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Entonces, hermanos, cuando nos pregunten, ¿en qué tiempo creó Dios los cielos y la tierra? Pues en un día. ¿Y en qué tiempo hizo los cielos y la tierra? ¿Ya los acomodó en su lugar? Pues en 6 días. Porque Dios al principio hizo que se viera lo que no existía. Y cuando ya aquí estamos viendo que dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y vamos viendo que dice que el verso 9 dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase la seca. Y fue así. Entonces vemos que era una bola de agua. Y cuando dice Dios, descúbrase la seca, no es que allí la creó, sino que se descubrió, salió a flote la tierra, el continente, y así se fueron acomodando las cosas. Entonces, si leemos en el libro de Proverbios, si leemos el libro de Proverbios, en el capítulo 8, versículo 1, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Entonces aquí nos preguntamos, bueno, pero ¿quién es la sabiduría? Porque dice, clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Entonces, vamos a regresar aquí a Proverbios 8, pero Pablo nos va a decir quién es la sabiduría. Primero a los Corintios, capítulo 1, y ahí Pablo nos va a decir quién es la sabiduría. Versículo 24, hermanos. Primero a los Corintios 1, versículo 24, Pablo escribe, pero a los
perdón, entre a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, Cristo es la sabiduría de Dios. Y cuando dice Proverbios 8:1, no clama la sabiduría, ¿quién es? Pues el verbo en ese momento, es el verbo, porque no se conocía en carne como Jesús. Entonces, acuérdense, hermanos, que antes de que viniera Cristo a nacer, se le llama verbo. Y ya cuando nace, ya se le llama Jesús. Ahora, regresamos a Proverbios 8. Proverbios capítulo 8, versículo 23. Ya sabemos quién es la sabiduría. Es Cristo, el verbo. Eternalmente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Este versículo 23 nos está mostrando los dos principios, el metafísico y el físico. Antes de la tierra ya tenía el principio. Él era el principio. Él es el principio de la creación. Y está allí en Apocalipsis 3. Lo vamos a ver un poco más adelante. Seguimos leyendo. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen fundados. Antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Entonces, el que mandaba era Dios, y quienes ejecutaban era el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo, porque ahí en Génesis 1:2 dice que el Espíritu Santo se movía sobre la haz de las aguas. Entonces ahí estaban ya los dos. Ahora, si regresamos al Génesis capítulo 1, vemos en el Génesis, en el capítulo 1, por lo que estamos ahorita entendiendo, si leemos el versículo 26, como sabemos que allí estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo, el versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Sí, nos acordamos de qué se hizo al primer hombre. Lo hizo de barro, de lo que ya había creado Dios en el primer día. O sea, no dijo, a ver, pum, apareció el hombre allí de repente. No, lo formó de barro. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ahora, hermanos, aquí estamos hablando de que Dios está tomando de lo que ya estaba, porque dice ahí, hermanos, en el capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Entonces aquí vamos a entender que Dios no fue el que lo hizo, sino quien formó a ese hombre de barro fue el Espíritu Santo y el Verbo. Porque Dios no interviene en meter las manos para hacer los cielos y la tierra. Él nada más manda y los otros ejecutan. Es como
¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque también, hermanos, vemos que cuando Dios se manifestó, por ejemplo, a Abraham, llegan 3 ángeles, que eran 3 varones, y dicen que eran Jehová. Y al hablar con él, pues se dijo, bueno, pues es Dios, lo tuvo que atender como a Dios, pero no era Dios, eran 3 ángeles. Y todo lo que vemos en toda la escritura son ángeles que vienen y hablan con los hombres en el nombre de Dios. O los profetas que hacen milagros en el nombre de Dios, pero esos milagros son por el Espíritu Santo. Son los prodigios. ¿Qué es un milagro? Es un acto sobrenatural. Ese es un milagro. Entonces, hermanos, Dios no toca el polvo de la tierra, Dios no toca el agua, Dios no toca los montes, Dios no toca la luna, el sol, nada de eso. Lo que lo toca es el Verbo y el Espíritu Santo. Dice, acomodándolo todo. Y entonces, en el Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, hermanos, aquí vemos que el Creador, pues es el que es cabeza, el que tiene todo el conocimiento, toda la ciencia, el omnisciente que es Dios, Él es el Creador. Entonces, los que ejecutan es el Espíritu Santo y el Verbo, están ejecutando la obra de Dios, pero el que le da toda esa sapiencia al hombre, pues es Dios. El que le da todo este aparato digestivo, reproductivo, corazón, arterias, nervios, pues todo eso se lo da Dios al hombre. Pero ¿quién ayudó a hacer al hombre, a Adán y a Eva? Pues fue el Verbo y el Espíritu Santo. En el libro de Job, capítulo 38, Job, capítulo 38, del versículo 1, Job 38, del verso 1, voy a ir leyendo. Y respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y hazme saber tú, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí, hermanos, el versículo 7, la segunda parte del versículo, y se regocijaban todos los hijos de Dios, le está preguntando Dios a Job, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? A ver, ¿cómo le hice para medir su base? A ver, si tienes inteligencia, házmelo saber. Dice, cuando las estrellas todas alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. A ver, ¿dónde estabas tú? ¿Y quiénes eran los hijos de Dios? Pues eran los ángeles. Los ángeles que se estaban regocijando de ver la obra física que Dios estaba haciendo. ¿Para quién? Para el hombre. Porque hemos leído en el Salmo capítulo 8 que Dios todo lo que hizo lo puso a los pies del hombre. Todo lo que hizo se lo puso al hombre. Y van a decir, entonces el cielo, pues si casi no vamos al cielo para que esté a nuestros pies. Pero cuando dice a los pies del hombre, quiere decir que para que nos sirvamos de ello. Por eso cuando los poetas ven al cielo, se inspiran y hacen poesía, ¿verdad? Y le dicen a la mujer que tienes ojos de lucero, ¿no? Y entonces la mujer se siente halagada.
Entonces vemos todos los días el cielo y no nos cansamos de ver el cielo del color azul. Y no nos cansamos de ver en la noche las estrellas. Todos los días de nuestra vida, años, siglos han pasado y los cielos ahí están hermosos, son hermosos. No, a nadie le quita eso. En nuestra casa tenemos un techo, le decimos, ahora pinto al amarillo, ¿no? Ahora pinto al azul, ahora blanco, y le cambiamos el color. Pero el cielo, hermanos, desde que Dios lo hizo así, así está. Entonces, todo eso es para nosotros, como dice el rey David. Y allí muy triste dice David, cuando veo los cielos sobre tus dedos, ya ve ahí la magnificencia de Dios, la omnipotencia de Dios en el cielo, y dice, ¿cómo hizo Dios los cielos? Tan altos, tan profundos, tan elevados, dice en ese momento David. Y yo me pregunto, ¿qué es el hombre para que lo visites y tengas de él memoria? ¿Por qué? Porque somos hombres malos, porque somos engañadores, hipócritas, ingratos, no agradecemos a Dios. Y dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Cuando ve los cielos y la tierra, David. Y ahorita como estamos hablando de la creación de Dios, pues aquí si ustedes pueden leer todo el capítulo 38 en su casa, vean, ahí está la creación de Dios también, y cómo en el capítulo 8 de Proverbios nos explica que el verbo, que es la sabiduría de Dios, Cristo, ayudó a formar los mares, los montes, todo lo que vemos y lo que no vemos, Cristo lo formó. Ahora, hermanos, vamos a ver en Efesios, en el capítulo 4, hemos hablado ahorita en este momento más del verbo, y ahorita vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo. Como decía nuestro hermano Manuel, hemos venido hablando mucho del Espíritu Santo, y pues tenemos que profundizarnos un poco más. Efesios 4, del versículo 7. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos, para cumplir todas las cosas. Y asimismo, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, profetas, otros evangelistas, otros pastores y doctores. Entonces, el Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, Él era el consolador, y Él dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores. Él dejó eso. ¿Y para qué? Como dice el versículo 12, para perfección de los santos, para que la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo, estando aquí presente, pues constituyó apóstoles. Y esos apóstoles tenían la doctrina de Cristo, y también dio a otros doctores. Y también, como dice aquí, evangelistas, pastores. Él era el consolador estando aquí, y sabía que el trabajo que era muy importante en la obra de la iglesia tenía que dejar todas esas herramientas en los hombres para que existiera esa ayuda para la iglesia. Como dice el versículo 12, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, no nombró a los doctores nada más por nombrarlos,
Sabemos que son doctores en la ley, doctos de la ley, pastores que pastorean a la grey, profetas que hablan de la profecía. Todo eso lo dejó el Señor Jesucristo. Si nosotros leemos en Lucas, capítulo 10, versículo 1, Lucas 10, versículo 1. Y después de estas cosas, designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Estos 70 ya tenían allí la facultad de pastores, de doctores, de todos esos elementos que se necesitaba para que la iglesia creciera y se edificara. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, dice que la iglesia de Dios es columna y apoyo de la verdad, porque tiene todos esos elementos, hermanos. Si yo hablo de profecía y me preguntan, oiga, hábleme de tal parábola, a lo mejor no domino la parábola, pero hay otro hermano que viene y domina la parábola, o la historia, o la descendencia de Job, de Jacob. Todo eso ellos lo explican muy bien y a lo mejor otros no. Por eso unos son profetas, unos son doctores, unos son pastores, unos son sanidades, como dice Pablo. Entonces, ahí está, hermanos, que Dios cuando manda, el Hijo de Dios cuando manda a los 70, pues ya los había edificado como pastores, como profetas. Vamos a leer San Juan 14, y aquí les voy a hacer una pregunta más, que también es muy importante. Juan 14, versículo 26. Lo voy a leer para que veamos o recordemos de qué se trata, porque ya sabemos, pero lo vamos a recordar. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. La pregunta sería, ¿el Espíritu Santo también tiene la facultad de castigar a la iglesia? Por lo que estamos leyendo, pues la pregunta está muy fácil, ¿no? Y la respuesta está regalada, porque dice que lo va a enviar el Padre, el Espíritu, en el nombre de Jesús. Y dice que ese Espíritu nos va a enseñar todas las cosas. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, traemos ideas trinitarias, ideas de hombres, y empezamos de cero, y ese Espíritu nos enseña todas las cosas, y nos recuerda todas las cosas que nos ha dicho. Entonces, ¿el Espíritu para qué está? Para edificación del cuerpo de Cristo, para consolarnos. Así como Cristo consoló a los apóstoles, les hacía las cosas fáciles cuando Él estaba, pero antes de irse, ¿qué hizo? Pues puso apóstoles, puso profetas, puso doctores, pastores, y luego Pablo nombra a muchos más, ¿verdad? Sanidades, intérprete de lenguas, y todo eso está la iglesia bien equipada, hermanos. Cuando íbamos a la iglesia, y yo cuando iba a la iglesia me decía mi mujer, ay, ¿a poco ahí en la iglesia sí hay gente, pues así, que pues, no como tú, que pues tú qué eres, ¿no? Ni estudiaste, me decían. ¿Pero a poco sí hay gente? No, pues sí, deberías de ir allá a la iglesia, porque mi esposa no quería ir a la iglesia. Y deberías de ir ahí, no, pues ahí pura gente importante, yo hasta me siento chiquito entre tanto importante ahí. Y no me la creía, hasta que ya empezó a ir,
Y también no me creía porque íbamos aquí a Caracoles, que es aquí en Tlalnepantla, y está en un cerro la iglesia. Y los hermanos, pues casi son de allá de Oaxaca, todos los hermanos. Y me decían, ay, ¿a poco ves en la iglesia? Pues sí. Un día la llevé a Churubusco, a La Pradera, a Villa de las Flores, y ya empezó a conocer más gente. Pero así es, hermanos, en la iglesia está bien estructurada con todos los elementos para que la iglesia sea edificada, hermanos. Entonces, aquí la pregunta que yo hice, ¿el Consolador, el Espíritu Santo, tiene facultad de castigar a la iglesia? Pues no, porque ¿para qué lo puso Dios? Para edificar la iglesia. Para eso puso Dios al Espíritu Santo. ¿Y por qué pregunto? Porque leyendo Isaías 63, lo que vamos a leer aquí en Isaías capítulo 63, hubo un tiempo en que fue un tema de discusión allá con los obreros, porque aquí, por lo que le vamos a leer, como que la lectura nos da a entender que el Espíritu Santo se peleó con Israel. Del versículo 9, Isaías 63, del versículo 9 dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, y en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días del siglo. Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual él les envió, por lo cual él se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Entonces, en el versículo 10, tal parece que el Espíritu Santo se vuelve enemigo del pueblo de Israel y pelea contra ellos. Pero no es así. Voy a leer otra vez versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo. ¿De quién? De Dios, el Espíritu de Dios. Por lo cual se les volvió enemigo. ¿Quién? Dios. Dios se volvió enemigo del pueblo de Israel. Y el mismo Dios peleó contra ellos. Entonces, aquí entendemos que el Espíritu Santo estaba con el pueblo de Israel, pero lo hicieron enojar. Y se enojó el Espíritu. ¿Y qué hizo el Espíritu? Pues se tuvo que ir. Y entonces Dios les manda la ayuda para que en todo lo que emprendan no se les haga difícil, hacen enojar al que les ayuda, y entonces, ¿qué hace? Se vuelven enemigos del que hizo enojar ¿a quién? A su Espíritu Santo. Versículo 11. Empero acordóse de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir de la mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Espíritu Santo? Allí estaba el Espíritu Santo. ¿Y para qué lo puso? Como dice el 12, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que rompió las aguas delante de ellos, haciéndose así su nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran, el Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende del valle. Así pastoreaste tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Entonces, ¿por qué Moisés hacía tantos prodigios? Por el Espíritu Santo. Entonces vemos que el Espíritu Santo desde la creación se movía sobre las de las aguas. Vemos el Espíritu Santo que se manifestaba en los milagros, como ya lo estamos viendo en este momento. Todo lo que es sobrenatural. Cuando leemos allá de la viuda que se iba a comer una torta y pues ya para morirse con su hijo, y que llega el profeta y le dice, dame de comer.
pero mi Señor, solamente tengo para mi hijo y para mí ya, para que nos muramos y ya no tenemos que comer. Y dijo el profeta, sí, ándale, como tú dices, pero primero dame a mí. Entonces imagínense que alguien llega y vamos a comer un plato de frijoles y ya no tenemos más. Y llega el profeta y dame de comer, pero Señor, tú dame y luego comes tú. Bueno, ¿y qué dice la Escritura? Que cuando le dieron al profeta el aceite y la harina, les duró para un año. ¿Por qué? ¿Quién obraba ahí? ¿El profeta o el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo, hermanos. En este tiempo, ¿para qué está el Espíritu Santo? Para que nos haga las cosas más fáciles. Así como al pueblo se le hacían más fáciles las cosas por el Espíritu Santo, pues viene Cristo, le hace fáciles las cosas a los apóstoles, a los discípulos, pero dice, bueno, ya me voy yo, pero va a venir otro Consolador, y Él les va a enseñar todas las cosas, y les va a recordar todas las cosas. Por eso cuando estamos leyendo la Escritura, a mí me ha pasado, anduve buscando mucho un texto, varios días, y por más que lo buscaba, no lo encontraba. Y un día, pues, dije, bueno, voy a estudiar un rato, y abro la Escritura, y ahí estaba el texto que andaba yo buscando. Después de muchos días ahí, pues digo, son manifestaciones del Espíritu Santo, hermanos. Así nos llega a pasar. O luego hay veces ya vamos a predicar. Ay, ¿dónde está el versículo que me hace falta para completar el tema? Bueno, ahorita vemos, si nos ponemos ahí en el púlpito y abrimos la Escritura, y ahí está el texto. ¿Y para qué, hermanos? Como dice el apóstol Pablo, para edificación de los santos. Vamos a leer, hermanos, en la primera los Corintios. Entonces, hermanos, en este tiempo, pues bien lo dijo el maestro, dice, no los voy a dejar solos. ¿Sí? En el capítulo 12, versículo 1, en adelante, primera los Corintios 12, 1 en adelante. Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibas como erais llevados a los ídolos mudos. Aquí dice cuando eras gentil, pero hay otra parte allá en los Efesios que dice no seas como los otros gentiles. Entonces aquí Pablo está usando una metáfora. Una metáfora es una figura de la retórica, un traslado de ser gentil a no ser gentil, pero sí somos gentiles. Entonces es una metáfora, es una palabra retórica, hermanos. Sabes que cuando eras gentiles, ibas como eras llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por Espíritu Santo. Dice que debemos de llamar al Señor Jesús, o a Jesús Señor, por el Espíritu Santo. Pero hay alguien que a Jesús le llama Dios, entonces ya no está el Espíritu Santo en él, porque no le dice Señor, porque Él es nuestro Señor, es el Hijo de Dios, no es Dios. Y si alguien le dice, nuestro Dios Jesús, no está hablando el Espíritu por Él. Ahí nosotros entendemos que cuando el Espíritu habla por nosotros, entonces llamamos al Señor Jesús. ¿Sí, hermanos? Pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es, y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Cuando dice aquí el versículo Dios, que el versículo 6, que Dios es el que obra todas las cosas en todos, porque Dios es el que manda el Espíritu Santo. Y también es el que mandó a su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que manda? Pues es Dios. ¿Quién obedece? El Hijo.
el Espíritu Santo. Entonces, cuando vino el Señor Jesucristo, dijo él, yo no vengo a condenar, yo no vengo a castigar a nadie, porque ¿a qué vino? A salvar lo que se había perdido. Ahora, el Consolador, el Espíritu Santo, aquí está, para edificación de la iglesia, y tampoco castiga. ¿Quién es el que va a castigar? Es Dios. Él es el que al final de los siglos, después de los 1000 años, va a castigar. Y entonces aquí en el versículo 6 entendemos, como dice, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. ¿Cómo las obra? Ya dijimos, a través del Espíritu Santo, a través del Hijo, a través de los pastores, a través de los doctores, a través de los profetas, a través de todos los que estamos para servir dentro de la iglesia. Hay hermanos que son evangelistas, tienen el don. Yo por más que le hago y le hago, pues no traigo ni a ningún alma he traído. Bueno, pero entonces me dicen unos hermanos, pues usted además con que predique, hermano, y nosotros traemos gente. Y así vamos a trabajar. Es una estructura que tenemos, ¿ya? Y como decía el hermano Santiago, dice, cuando lleven algún alma nueva y que esté predicando un hermano, que digan, ahí está el hermano Ismael, y que le digan al invitado, no, mira, pues este no es tan bueno, pero el otro, no, hombre, ahora que te diga y que esté el otro, vas a ver cómo predica. Decía el hermano Santiago Montiel, dice, se trata de que la iglesia vea iguales a todos los obreros y que no les demos una mala información de que, no, pues este casi no sabe, el que sabe es el otro, ¿no? Hermanos, todos, de alguna forma, todos tenemos que enseñar algo. Un texto, 2 textos, algunos van a enseñar en su predicación el 80%, otros el 50%, otros el 10%, el 15%, pero todos somos instrumentos, hermanos, como dice aquí, que todos tenemos este don, ¿sí? Entonces, voy a leer un poquito más adelante el versículo 9. A otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Esa es la facultad del espíritu. Dios lo mandó, ve y dale dones a los hombres. Y el espíritu, él da como él quiere, porque lo mandó Dios. Y el espíritu ve cómo nosotros somos aptos para una cosa, aptos para otra, y nos va dando dones a todos en la iglesia. Y hay alguno que dice, uy, hermano, pues yo no tengo don de nada. ¿Qué hago yo? Yo le digo a los hermanos, ¿cómo no, hermano? Todos aquí tenemos. Usted, cuando venga un alma nueva, usted salúdela con confianza el alma nueva, pásela aquí, atiéndala, siéntese junto de ella, mire, aquí está lo que estamos leyendo, aquí está lo que estamos cantando, lo invitamos a comer ahorita acabando, vamos, trátenlos bien, y esa es otra forma de trabajar dentro de la iglesia. Hay unos que van a traer almas, tardan semanas, meses en convencer a un alma, o algunas almas las traen, y el que está ahí que no sale a evangelizar, pues que atienda bien a las almas, que las haga sentir en casa, ¿sí? Y el que está predicando, dígale, oiga, ahorita traje uno que es adventista, pues ahí no vaya ahorita a hablar de los adventistas para que no se ofenda. O que es católico, ahí no vaya a hablar de los ídolos para que no se ofenda. Entonces, hermanos, tenemos que trabajar así en equipo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos da todos esos dones. ¿Sí, hermanos? No sé, hermanos, si tengan alguna pregunta. A ver, hermano Manuel. A ver, me dejó pensando. Yo sí tengo claro que cuando dice y creó los cielos y la tierra en el principio,
Dice, Sí. siempre había escuchado esto, que estaba la materia prima. Ujú. Pero oí otra versión, hermano, donde nos decían que ya el sol ya estaba, que ya la hierba ya estaba, que ya los animales ya estaban, que solamente Dios los puso en el día indicado. Yo creo que no es correcto, no sé, quiero que usted me desmienta esta parte. Por ejemplo, decían en el capítulo 1 de Génesis, en el día cuarto, donde dice que creó o hizo las lumbreras. Y hubo un hermano que decía que no, que ya estaban desde la creación, el primer día ya estaban. Y que nada más dijo el día 4 y puso nada más el sol y la luna y las estrellas, pero ya estaban. Entonces, ya ahorita ya lo veo que dice que no. Yo también he creído esa parte que sí, que en el primer día estaba la materia prima. Por ejemplo, me gustó mucho el ejemplo que dio de la construcción. Dice que el terreno ya está, es la tierra. Y la materia prima para construir el terreno, el tabique, la varilla, la arena, la grava, ahí estaba. Pero simplemente en el primer día, ¿qué hicieron? Las bardas. En el segundo día pusieron los castillos. En el tercer día pusieron la losa. Pero la tuvieron que hacer con la materia prima que ya estaba ahí. Entonces, nada más era esa mi pregunta, pero creo ya lo vi, ya la contestó mi hermano, que no fue así, sino que la materia prima estuvo ahí y que sí Dios en el cuarto día precisamente creó, o más bien hizo la luna y las estrellas. En el tercer día hizo la hierba y todas las plantas. Y así en cada día fue haciendo su creación. Pero sí en el primer día estuvo la materia prima para poderlo hacer. Sí, hermano, mire, si leemos en el Génesis 1, por eso yo quise que leyéramos también del versículo 6, Génesis 1 del versículo 6, porque allí se ve que todo está revuelto ahí, todo está revuelto. Por eso cuando leemos así, y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Entonces hizo esa separación. Versículo 7, e hizo Dios la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Entonces, hay una expansión de las aguas que están arriba y las que están abajo. Pero ahora, nosotros estamos en un planeta. ¿Para dónde es arriba? Para donde están las nubes. Pero si yo vivo del otro lado del planeta, ¿dónde es arriba? Pues para allá abajo, ¿no? Entonces, aquí es una expansión que es la atmósfera. La expansión esa que dice aquí es la atmósfera. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, día segundo. Yo aquí me preguntaría, ¿dónde están los animales? No pueden estar porque necesitaban la atmósfera primero. Y todavía no existe la tierra. Ahora el 9. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase la seca. Entonces ahí se juntaron las aguas, una bola de agua, y se descubrió la seca, que estaba el agua y flotó la tierra. Y allí es donde iban a vivir los animales. Y todavía no estaban porque no había hierba. ¿Sí? Versículo 9. Bueno, el 10. Y llamó Dios a la tierra seca y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Ahí estaba el continente, pero no había hierba. Todavía no había hierba. Ya después seguimos leyendo y dice, produzca la tierra hierba, árbol. ¿Sí? Entonces todo fue dándose, pues así como se fue formando todo. Ya después, si leemos en el versículo 20, y dijo Dios, produzcan las aguas reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Ahí se están creando los animales. ¿De dónde? Del mar. Dice que produzcan las aguas. Reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra.
De ahí salieron todas las aves de los mares. Entonces todo se fue dando, y luego después el hombre, vemos que lo formó de tierra, le alentó en su nariz soplo de vida, y así lo fue haciendo Dios. ¿Dónde estaban los animales? Pues no estaban. Cuando dice sean lumbreras, pues se formaron las lumbreras en ese momento. ¿Sí? No quiere decir que ya estaban y nada más las agarró y todo. Imagínate los animales volando allá en Entonces, el espacio. podríamos decir que esa materia prima era el agua y la tierra. ¿Y en qué momento Pues, les dio vida a los animales? Todos los elementos que hay, por ejemplo, si decimos de qué está construida la luna, pues de eso ya estaba ahí. ¿De qué está construido el sol? Eso ya estaba ahí. Nada más era formarlos y echarlos a funcionar. ¿Sí? Y mire, surge también esta pregunta, porque dice que la creación que está hablando la Biblia nada más es de la tierra. Pero dice, ya estaban las huestes celestiales. Dice, ¿y dónde habitan las huestes celestiales? O sea, esa sea la interrogante. Y nosotros siempre hemos dicho que en el tercer cielo. ¿Sí? Sí. Pero dice, o bueno, más bien esta persona decía que estaban donde ya estaban hechas las galaxias. Pero las galaxias todavía no estaban hechas todavía. No. Porque también aparecieron hasta el día cuarto. Todas las galaxias. Entonces, yo creo que más bien a lo mejor el hermano estaba confundiendo las cosas y es lo que a veces sí me hizo dudar, porque sacó un texto ahí en Salmos, no recuerdo qué Salmos, donde decía que ya estaba el sol y la luna, que nada más lo puso. Entonces, ahí sí me hizo dudar, pero después ya leyendo bien detenidamente todo el capítulo 1 de Génesis, pues prácticamente ahí no dice que ya estaba, sino que cada día fue haciendo cada una de las cosas, conforme está establecido. Sí, lo fue formando, haciendo. Por eso citaba yo ahí en Éxodo 20, en 6 días hizo, hacer es hacer. ¿Sí? Bueno, hermanos, pues esta es la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga a cada uno, hermanos. Hermano, perdón. A ver, dígame. Tengo yo otra pregunta. Bueno, ya tenía esas preguntas de Génesis, pero ya las comprendí. Sí, ahora nada más es preguntar, hace unos días hice una pregunta sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, sí, que cómo se veía allá, porque la verdad, yo había estado leyendo y algo estudiando, que no veía yo al Espíritu Santo, nada más se veía cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ahí nada más se ve el ángel de Dios que va con el pueblo, pero el Espíritu Santo no se ve, y en ciertas ocasiones nada más se ve el Espíritu Santo que se manifiesta, se deja ver, pues. Entonces, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento siempre estuvo, o ciertas ocasiones nada más estuvo, y ya en el Nuevo Testamento, en esta época, ya está para nosotros siempre, todo el tiempo, el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo siempre ha estado desde el principio, pero como yo les explicaba, en ocasiones venía un ángel, se manifestaba a alguna persona, y entonces ahí el Espíritu Santo pues no intervenía. El que interviene es el ángel en nombre de Dios, y tiene el ángel también poder para, como por ejemplo, cuando Elías estaba con los Baales, con los sacerdotes de los Baales, y ahí ¿quién es el que interviene? Pues es el Espíritu Santo, en ese momento que llenas la leña de agua, y luego se prende la leña aún toda empapada de agua, pues allí está obrando el Espíritu Santo. Y cuando viene el ángel y habla con Gedeón, dice, pues a ver, muéstrame que tú eres, y el ángel le muestra,
y ahí no está el Espíritu Santo, ahí el que interviene es el ángel directamente, ¿sí? Pero siempre las mayores de las veces es el Espíritu Santo, el que obra en todos los milagros que hacen, es el Espíritu Santo. Moisés cuando tocaba la peña, salía agua, el Espíritu Santo. Cuando abre el mar, el Espíritu Santo. El profeta cuando le dice a la viuda, dame de comer y luego comes tú y tu hijo, de ahí está el Espíritu Santo. Todas esas cosas sobrenaturales es el Espíritu Santo. Y cuando vemos que viene el ángel y se hace visible, es el ángel que viene de parte de Dios. ¿Sí, hermano? Ah, sí. Entonces, cuando el ángel de Dios los protegía, ahí sí intervenía el ángel. Ahí intervenía el ángel. Ah, ok. Gracias, mi hermano. Sí. Hermano Manuel, ¿hay alguna otra pregunta? No, creo que ya están todas resueltas. Incluso hasta cuando se da la data de la ley, también fue obra del Espíritu Santo, porque lo dice Lucas, ¿sí? Y el otro evangelio no recuerdo cuando dice, si yo por el dedo de Dios echo demonios, y Lucas dice, si yo por el Espíritu Santo de Dios echo demonios. Sí. Y dice que las tablas de Dios o las 10 tablas, las 10 bellas palabras de vida fueron escritas por el dedo de Dios. ¿Y quién es el dedo de Dios? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces sí se ve marcado. A lo mejor queremos verlo como en el Nuevo Testamento, como los apóstoles en los milagros, todo eso, pero sí, la mejor respuesta es eso. Aquellos milagros que fueron en el Antiguo Testamento, los milagros, ahí es obra del Espíritu Santo. Pues sí, nada más era eso.